¿Es la filosofía propiamente dicha una disciplina que nace en Grecia con Tales de Mileto en el siglo VI a.C. y, por tanto, sólo los pensadores herederos de la tradición griega pueden ser considerados filósofos? ¿O no? Dicho de otro modo, ¿se puede llamar filosofía a la filosofía oriental? ¿O en realidad es otra cosa? Esta cuestión, un tanto espinosa, es la primera que se plantea desde el mundo occidental u occidentalizado cada vez que se intenta una incursión, sobre todo, en el pensamiento de dos grandes civilizaciones, la India y la China. En este vídeo, brevemente, vamos a tratar esta cuestión, que ya resulta reveladora y problemática desde las diferentes formulaciones de la pregunta, y vamos a plantear los argumentos y contraargumentos básicos para responderla. Lo que nosotros llamamos filosofía oriental es, sobre todo, el conjunto de representaciones religiosas y la concepción del mundo de los orientales, que fácilmente se confunde con la filosofía. Hegel lo tiene muy claro. Él estudió todos los textos indios y chinos que habían llegado hasta la Europa del siglo XIX y, tras examinarlos e incluirlos en sus clases, precisamente para demostrar que no son filosofía, llegó a considerar este pensamiento como defectuoso. Una serie de enseñanzas morales que no aportan gran cosa y un amago de pensamiento metafísico que muere antes de despegar, más o menos. Pero tiene razón, tiene argumentos. Su posición es la clásica europea confiada totalmente en la propia superioridad de su punto de vista. Evidentemente, la filosofía solo puede ser la occidental derivada de la antigua Grecia, como evidentemente su propia filosofía, la de él, es una culminación de ese proceso. El núcleo de esa evidencia lo veremos al final. El punto de partida de todo aquel que estrictamente quiera determinar qué es o no es filosofía se encuentra en la antigua Grecia. La propia palabra filosofía le lleva ahí. Amor por la sabiduría, pero asociado a un proceso determinado, el que se da en Grecia, con el tantas veces explicado paso del mito al logos. En la Grecia antigua, en la época de Tales, hay un cambio al enfrentarse al mundo. Ya no valen las historias mitológicas para explicar los fenómenos naturales, ahora se trata de razonar, especulativamente, puesto que pocos datos e instrumentos se manejaban aún. Pero la separación de las historias mitológicas y la búsqueda de una explicación razonada para formarse una visión del mundo es lo que constituye el pensamiento filosófico. ¿Qué estamos buscando entonces? Pues pensamiento sistemático, lógicamente fundado, que pretende alcanzar una explicación unitaria del conjunto de la realidad. O también vale que diga que es imposible esa explicación unitaria si lo argumenta razonando. Si esto se da o no se da en India y China, es lo que se supone que se discute. A veces es verdad que es lo que se discute. Y otras veces, pues eso, en la supuesta discusión va incluido un juicio. ¿Merecen o no merecen estas escuelas de pensamiento ser consideradas como propiamente filosóficas? Y lo decidimos desde aquí fuera, desde Europa o América, así, desde lejos. Que haya una cultura de 3 o 4 mil años entre nosotros, que sea fruto de una civilización que ha sobrevivido ininterrumpidamente todo ese tiempo, y que se haya mantenido bastante impermeable a la influencia exterior, es algo imposible de creer si no fuera cierto en China. En la antigua China se creó un pensamiento tan satisfactorio y útil que no ha evolucionado. Ha sido capaz de cohesionar su propia sociedad todo ese tiempo, en torno a dos concepciones del mundo que más que enfrentadas son complementarias, el confucianismo y el taoísmo. Dos sistemas de pensamiento se han bastado durante miles de años. Es más,
Los propios fundadores de las dos escuelas trabajaron sobre una tradición religiosa que se remonta hasta el tercer milenio antes de Cristo. No hay ruptura, hay comentarios sobre textos, tradiciones y ritos que ya eran milenarios para el propio Confucio. Así el pensamiento chino no se aleja de la tradición mágica anterior. Ah, ¿se ve cuál va a ser el argumento? No se aleja. Hay una tradición inalterable que se desdobla en las enseñanzas morales de Confucio y la visión unitaria del universo que da el Tao. Que Yin y Yang estén ya en el Yi King o libro de los cambios y no haya, al menos en apariencia, un desarrollo mucho mayor a lo largo de los siglos, es un argumento clásico en contra del pensamiento chino como filosofía. Cuando la filosofía no pasa de estas abstracciones y otras semejantes, está simplemente en su primera fase, dice Hegel. Con respecto a India, aunque el número de escuelas conocidas es infinitamente superior, el argumento de base es el mismo. Todos parten de los Vedas, que son libros sagrados. Todos se dejan arrastrar por el peso de unas creencias religiosas arbitrarias y por tanto darles el nombre de filósofos no es correcto. La falta de desarrollo argumentativo razonado, el gusto por los aforismos, el apoyo en comentarios de textos anteriores para transmitir el propio pensamiento, la dificultad en encontrar una evolución lineal visible. Todas estas cuestiones se argumentan tanto en referencia a los pensadores chinos como a los indios. Otros argumentos necesariamente tienen que dirigirse exclusivamente a una de las dos grandes civilizaciones que estamos tratando aquí por separado. Contra los pensadores chinos se esgrimirá su falta de preocupación por la argumentación lógica. Contra los indios no es posible, puesto que hay una escuela lógica entre ellos. Contra los chinos, en concreto los confucianos, que no desarrollan un sistema completo y solo les preocupa la vida práctica. Contra los indios, precisamente se tiende a esgrimir que no solo no son prácticos, sino que son caóticos. Resumiendo, las dudas sobre el carácter propiamente filosófico del pensamiento chino e indio giran en torno al excesivo peso de tradiciones religiosas, ritos y mitos, la tendencia a la utilización de aforismos que resultan inspiradores pero no dan un razonamiento completo, y la ausencia, por tanto, de suficiente sistematización y suficiente razonamiento lógico elaborado para poder ser calificados como filosóficos. Si se quiere defender esta postura y no basarse meramente en un privilegio imaginario del pensamiento de origen europeo, parece aconsejable que vaya acompañada de al menos dos consideraciones básicas. Una sería la de aplicar el mismo criterio a toda la historia de la filosofía occidental. ¿Cuántos filósofos occidentales utilizan mitos o alegorías? ¿Cuántos se dejan arrastrar por el peso de tradición y ritos? ¿O cuántos dieron en expresarse a través de aforismos? ¿Cuántos se subordinan tanto a la teología que abandonan la especulación racional en favor de la fe? La otra, sin embargo, es más profunda. Sería examinar verdaderamente qué es en sí la actividad que llevan a cabo los pensadores de las diferentes culturas. Si existe un núcleo común suficiente, o si las diferencias culturales son tan grandes que, sin asignar superioridad a ninguna civilización sobre otra, es necesario admitir que lo que hacen es tan distinto que se le tiene que dar un nombre diferente. Esta sería la manera de ver la argumentación de Hegel sin que resulte irritante hoy. Para él, todo lo que no lleve a la negación de la negación es que es defectuoso. Pero es cierto que el pensamiento oriental no lleva a las mismas conclusiones. Hay un enfoque distinto, a veces opuesto, que no solo no lleva a esa negación de la negación, sino que, según Hegel, impide en sí mismo filosofar. Veamos. La base es que sí existe una voluntad de llegar a la verdad a través del entendimiento humano. Existe, además,
la realidad de que se llega a una concepción del cosmos y nuestra posición en él. Esto, por ejemplo, para Wilhelm Dilthey, es el núcleo básico de un sistema filosófico. Sí sería, por tanto, todo filosofía. Pero lo que es esa verdad o qué es el cosmos y nuestra posición en él, lleva a una posición de los pensadores o filósofos tan distinta que un abismo cultural nos separa. Ese abismo puede llevar a querer reservar la palabra filosofía para quienes siguen la vía abierta en Grecia. Hegel lo explica bien. El conflicto entre el yo individual y el ser universal se resuelve de una forma diametralmente opuesta, y eso sería el argumento más fuerte para no querer llamar al pensamiento oriental filosofía. El pensamiento occidental de raíz griega afirma, necesita de la afirmación de la importancia del individuo, y ese individuo reflexiona conscientemente. Eso es filosofar. El pensamiento oriental, sobre todo el de origen védico, busca precisamente la disolución de ese sujeto individual, el abandono de la conciencia individual en favor de una integración en un todo. Si trata de alcanzar el reposo psíquico absoluto y perfecto, ¿cómo se va a producir la reflexión consciente necesaria en el filosofar? Se podrán producir otras cosas, el fin del sufrimiento, la paz espiritual, un tipo de comprensión no reflexiva. ¿Se tiene que llamar eso de otra manera, incluso si tiene teoría del conocimiento, lógica o ética? Cada vía tiene sus propias características y conduce a sus propios problemas, callejones sin salida y discusiones bizantinas específicas. En Oriente es mucho más fácil reflejar en el pensamiento el cosmos como movimiento. No hay conceptos tan cerrados. No hay el mismo problema entre sujeto y objeto, mientras en Occidente se desgaja de su filosofía de forma aparentemente inexorable una determinada aproximación científica, incluso económica. Distintos caminos, distintos resultados. ¿Mismo nombre o no? Quizá lo más importante de la discusión es si con la estrechez de la definición occidental de filosofía se pierden posibilidades de pensamiento y se acaba considerando inexorable lo que tan solo es una opción. Maurice Merleau-Ponty, que sí incluye las filosofías de India y China en su Historia de la filosofía, lo expresa así. Las filosofías de India y de China han buscado, más que dominar la existencia, ser el eco o la cámara de resonancia de nuestra relación con el ser. La filosofía occidental puede aprender de ellas a reencontrar la relación con el ser, la opción inicial de la que nace, a medir las posibilidades que nos hemos cerrado, convirtiéndonos en occidentales, y quizá a reabrirlas.